Para el Ministerio de Desarrollo Social es de suma importancia facilitar el desarrollo psicomotor en la primera infancia, por lo que se ha reforzado la atención y adecuado las infraestructuras de los centros de atención integral a la primera infancia, donde se incluye educación, salud, nutrición, identidad y la crianza positiva. Estos CAIPI atienden a los niños de 0 a 4 años, ¿verdad? Que es la etapa principal para el desarrollo del niño cognitivo, psicomotora, socioafectiva, que en el, como quien dice, el inicio, la semillita donde el niño tiene que empezar, ¿verdad? A tratar, o sea, a conocer su desarrollo psicomotor y todo en torno acá. Entonces nosotros somos un área rural y los padres de familia desconocen mucho, ¿verdad?, de lo que es el proceso que tienen que tratar con los niños en casa, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos dando todos esos implementos, todo ese aprendizaje que le faltaría al niño de 0 a 4 años, ¿verdad?, en su casa. De igual manera también preparamos al padre de familia con capacitaciones. Acá tenemos los programas de consejería parental, donde se le da charlas al padre todos los meses continuamente sobre cómo trabajar con niño en casa, cómo tratar al niño, cómo ayudarlo, ¿verdad?, para que el niño tenga una infancia saludable. El MIDES busca aumentar la cobertura de los CAIPI a nivel nacional. La meta es poner a disposición de la población un centro en cada corregimiento del país. También el centro de atención a la primera infancia es sumamente importante porque somos nosotros, los agentes educativos, los que nos percatamos o nos podemos observar o diagnosticar cualquier necesidad que tenga el niño, tanto en su salud, en su alimentación, todo integral, pues. El enfoque educativo STEAM, que involucra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, forma parte del modelo que se plantea en el CAIPI. A través de este buscamos que los niños desarrollen la creatividad, la imaginación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, las capacidades sociales al compartir con los otros niños, el arte también y la ingeniería, porque nosotros utilizamos prácticamente lo que son los bloques y con ello los niños pueden construir libremente y crear lo que tengan en la imaginación. Durante los primeros 3 años de vida de un infante se desarrolla el 85% del cerebro. La agenda social ha ocupado la parte central del programa que desarrolla la Administración Cortizo desde 2019 a esta parte. En ese contexto, la lucha contra la pobreza y contra la extrema pobreza, ¿verdad?, ha sido parte de esa agenda y desarrollada desde los ministerios que conforman el gabinete social, fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Social, cuya ministra, María Inés Castillo, está esta mañana con nosotros directamente desde Tonosí. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida, y vamos a entrar en materia. Dentro de la agenda social que ha planteado el gobierno, la atención a la primera infancia ha ocupado un papel fundamental. ¿Bajo qué filosofía? Bueno, la filosofía primero es un mandato del presidente Cortizo que desde el plan de acción de gobierno establece una ruta, y esa ruta es, en el tema de primera infancia, aumentar la cobertura de atención en los centros de atención integral a la primera infancia, conocidos como CAIPI, pero también, ¿por qué invertir en los CAIPI? Esto nace, primero, que los CAIPIs cumplen una doble función social. Primera infancia de 0 a... En el tema de los CAIPIs atendemos a niños de 0 a 4 años. De 0 a 4 años. La primera infancia, ahora, desde esta administración, que con la aprobación de la Ley 171 de 2020, que protege a la primera infancia, el rango de edad de primera infancia es de 0 a 8 años. Okay. ¿Por qué? Porque es en esta etapa donde se forma el mayor potencial de nuestros niños. Se define la personalidad. La mayor parte del cerebro, donde la nutrición es vital en esta etapa para evitar un montón de los problemas que tenemos después en nuestros niños y en nuestra sociedad. A veces la sociedad nos explica por qué la deserción escolar, por qué tanta delincuencia.
Pero todo parece partir de allí, ¿verdad? Así es, ya los estudios indican, primero, tiene que ver con un sano crecimiento. En los primeros 3 años de vida se forma más del 85% del cerebro del ser humano. Entonces, si nosotros en esos primeros años de vida hay buena nutrición, hay una buena estimulación que las damos en los CAIPI, pero también lo debe dar la familia, el cerebro crece estimulado, el niño también tiene un mayor apego a sus padres y cuidadores, y todo esto permite que luego, cuando entra en el periodo escolar en la escuela, les es más fácil aprender a leer y escribir, claro. Evita la deserción escolar, son niños más felices, son niños, al ser más estimulados, más chispa, más activos, claro. Y también les permite entonces seguir escuela, evita embarazo adolescente, evita violencia. O sea, realmente está comprobado ya científicamente, tanto por la anatomía, claro. Como también que la inversión en primera infancia es la inversión que tiene mayor retorno para los estados. Pero sobre todo eso, inversión de la sociedad, inversión del Estado. Inversión del Estado. En eso nos hemos enfocado y por eso creo que la población se ha dado cuenta. Uno, hemos vuelto a visibilizar la importancia de los CAIPI, claro. Como centros de atención, porque incluso creo que había en Panamá, hasta en el sector privado, que los CAIPI podían ser opcionales. Dependía, y así ha sido, dependía si tenías quien cuidaba o no a tu hijo, lo claro. Llevabas a un CAIPI. Inclusive había un concepto de guardar, ¿no? De guardería. Pasamos de la guardería a unos centros de atención integral para los niños. Claro. En esta etapa tan importante. Entonces, usted ha dicho algo muy interesante y es el problema de la inversión. O sea, nosotros tenemos en este país 300 corregimientos donde se aglutinan cerca de 700.000 personas que viven o en pobreza o bajo el nivel de la pobreza. ¿Hacia allá van dirigidos los CAIPI fundamentalmente? Así es. Lo ideal es que Panamá cuente con por lo menos un CAIPI en cada corregimiento del país. Sabemos que es un reto y desafío que, como siempre, y lo dice el presidente Cortizo, nosotros estamos aquí sentando esas bases, claro. Sentando bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y que la primera infancia es primordial para claro. Lograr esa evolución en nuestro país. Cita usted también una ley. ¿Estamos institucionalizando esto como política de Estado? Así es. La ley 171 de 2020, la ley 285 de 2022 y todas las reglamentaciones, además de la actualización de la ruta de atención integral a la primera infancia. Ha sido un trabajo que no solo, como lo dije, primero sentar las bases legales y de política pública en el tema. También en la parte legal, en la parte de lograr que todos los CAIPIs, tanto públicos como privados, cumplan con protocolos y estándares de calidad que involucra que muchos tengan sus papeles en regla dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que involucra que pasen SINAPROC y bomberos. Claro. Todo eso forma parte de una atención de calidad. Luego, la inversión también en la infraestructura, también la inversión en capacitación a las maestras y cuidadoras de los CAIPIs y además la instalación e implementación de la consejería parental para tocar a esa familia que tiene en sus manos el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y de nuestro futuro. Supongo, ministra, que también habrá mecanismos de vigilancia para que esto se cumpla, ¿no? Así es. Porque a veces ocurren distorsiones en el camino. Bueno, para eso sentamos las bases de las leyes. Primero lo legal. Lo legal y la política pública. Claro. Al sentar las bases también está claro que los presupuestos de primera infancia están blindados. Perfecto. Eso indica que, por ejemplo, no solamente este gobierno va a atender esto, sino que el que viene va a estar obligado a darle continuidad. Así es. Ya debe ser pasa a ser una política de Estado en la que todos, como sociedad, debemos estar enfocados. ¿Cómo se entronca esto con el Plan Colmena? Bueno, la primera infancia es justo el primer punto del reloj Colmena, que son los ejes de acción interinstitucional, intersectorial, en sentar las bases en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El primer punto, primera infancia. En los 3 primeros años de gobierno se han metido muchos recursos, se ha metido mucha atención a esto, pero en la última década, lo que antecedió a este gobierno, parece que eso no fue tan así. ¿Cómo usted encontró eso?
ese escenario? Yo me topé, sí habían CAIPIs nuevos, pero sí me topé con una realidad y a mí como persona, como mamá, me impactó mucho. ¿En qué sentido? Llegábamos a los CAIPIs a visitarlos, a monitorearlos en media pandemia, que también en plena pandemia, y que eso fue un reto también de poder que se abrieran o que se pudiera seguir brindando el servicio y demás. Los CAIPIs incluso abrieron primero que las escuelas, pero sí es lo que me impactó mucho a mí, muchos, y todavía quedan varios, oscuros, la infraestructura no muy buena, un poco descuidados. A pesar de que se había tratado de hacer capacitaciones y demás, la infraestructura estaba muy dejada. Hace poco remodelamos uno que tenía más de 40 años que no se invertía en él. Entonces, ese enfoque nuestro, para mí que el niño tiene que ir a un lugar que le llame la atención, donde se sienta acogido, porque estás dejando a tu niño que va a salir de la casa, que va a estar en un ambiente que tiene que ser atractivo, porque si no, no va a querer. Primero les es extraño. Sí, les es extraño y te da Después miedo, te da temor. Claro. Pero si a un adulto no le gusta el lugar, menos le va a gustar a un niño. ¿Cuántos CAIPI hemos hecho en esta? Ya hemos visto que algunos han sido remodelados. ¿Cuántos han habido y cuál es la cobertura que tenemos en este momento tenemos más de 100 CAIPIs. El número varía porque depende también del tema de que cuál está abierto en este momento, cerrado, se está remodelando y demás. En este momento tenemos más de 100 CAIPIs comunitarios, que son los CAIPIs públicos. También en esta administración, que creo que es el hito más importante, hemos tocado más de 60 CAIPIs. Eso quiere decir que nosotros hemos remodelado, reconstruido, mejorado más de 60 CAIPIs y construidos nuevos. Estamos aquí en el CAIPI de Tonosí. El CAIPI de Tonosí era una infraestructura viejísima y se reconstruyó, es decir, se demolió y se construyó un nuevo CAIPI que está brindando servicios. Aquí empezó el Plan Colmena, ¿no? Este es el primer CAIPI que construimos dentro de Tonosí, es parte del Plan Colmena. Nosotros estuvimos aquí cuando ese acontecimiento y recordamos una escuelita así medio modesta y ahora nos encontramos con esta infraestructura. Así es, y una infraestructura de calidad, de altos estándares, y este es el modelo, CAIPI Tonosí, es el modelo de estándares de construcción que estamos haciendo. Háblele a nuestra audiencia de eso. ¿Cómo está conformado el modelo? ¿Cómo está concebido? ¿No? La clase de educadores que hay aquí. Bueno, el nuevo modelo incluye entre 2 y 3 aulas de clase con un área de comedor, con cocina, con área de depósito, con los baños para niños y para adultos, su parque, áreas verdes para que puedan hacer huertos en el CAIPI, por todo el tema de STEM. Y ahora que hablo de STEM, ya estamos haciendo un pilotaje gracias al despacho de la primera dama en los CAIPI, donde nuestros niños y niñas están aprendiendo STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, hacen bloques y hacen robots, y al igual que están aprendiendo preajedrez. Pero todo esto aunado a la capacitación de las maestras y cuidadoras, que es constante, han estado en diplomados y se siguen capacitando, al igual que la capacitación a los papás con la consejería ¿Hay parental. una interrelación entre estos CAIPIs del sector oficial y los privados? ¿Cómo funciona eso? El Ministerio de Desarrollo Social regula los centros de atención integral a la primera infancia, tanto públicos como privados. Por ende, nos hemos abocado a la reglamentación de los mismos, a la legalización de los CAIPIs privados. En este momento te puedo decir que la mayoría de los CAIPIs privados del país, si no están legalizados, están en proceso de legalización, y creo que eso es un hito importante también, porque de esa manera controlamos que haya un nivel alto y óptimo de calidad de atención a nuestros niños en los CAIPI. Ministra, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y con esto quisiéramos terminar el primer bloque de nuestra entrevista, y es el papel del presidente Cortizo en todo esto. O sea, cuando él habla de este tema y cuando va a estas cosas, pareciera como muy entusiasmado con esto.
Háblenos un poco sobre esta fase del presidente Cortizo. Él está muy enfocado en la primera infancia y yo creo que y nace, y es parte de su plan de acción. Claro. Así que definitivamente, y creo que quizás desde hace muchos años no hay un presidente que hable de los CAIPI. Y lo escuchamos en los discursos, lo escuchamos en diferentes actos, en las inauguraciones, de por qué la importancia, y a mí me gusta que él explique por qué la primera infancia es tan importante, pero no solo lo habla, lo hemos demostrado con las acciones concretas, claro, con las leyes, como hablaba de la política pública, pero el enfoque y el apoyo de todas las instituciones por un mandato del presidente Cortizo del que los CAIPI son una prioridad. Y esperamos que, si así nos los permite el tiempo y todos los trámites como deben ser, poder impactar todos los CAIPI que tenemos en nuestro país y que nuestros niños y niñas puedan tener una infraestructura adecuada, además de una buena atención. Estamos conversando con María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social. Vamos a un corte y pronto estamos de regreso.